El gobierno realizará una reasignación de recursos para cumplir con 4 prioridades políticas que son la infancia, seguridad, las personas en calle y el empleo. La reasignación se realizará en reuniones bilaterales del Ministerio de Economía con cada cartera, según anunció ayer el ministro Gabriel Odón en una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros que encabezó el presidente. El ministro destacó que la reasignación se hará en un escenario internacional de mayor incertidumbre y en un contexto de menor crecimiento de la economía para este año. La rendición de cuentas pone énfasis en la priorización de 4 temas indispensables. El primero es la infancia, el fortalecimiento de las políticas vinculadas a infancia y de los recursos asignados a infancia. En segundo lugar, el fortalecimiento de las inversiones y de los recursos asignados a las políticas de seguridad, en un sentido amplio, con foco en el Ministerio del Interior. En tercer lugar, el foco está puesto en las personas en situación de calle y en el fortalecimiento de los dispositivos que se están implementando y que se tienen que seguir desarrollando en el futuro para situación de calle, y en el tema empleo, como esencialmente avanzando en los lineamientos que establece la Ley de Empleo. Con esos 4 focos, lo que estamos definiendo es que, en primer lugar, los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la aprobación de la ley de presupuesto, en el sentido de la aprobación de la ley de presupuesto para el 2027, se mantienen, en el sentido que la expansión presupuestal que fue votada en gasto para el año 2027 en la ley de presupuesto se mantiene, eso queda inalterado. Odone dijo que habrá un gasto adicional para incorporar parte de las recomendaciones que se generaron en el diálogo social en referencia al incremento de las transferencias para la infancia. Se abre espacio para las recomendaciones que surgen del diálogo social en materia de unificación y fortalecimiento del esquema de transferencias durante el año 2027. Eso se va a hacer mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo, para el cual la Contraloría General de la Nación ya está trabajando con los incisos, y eso va a permitirnos cumplir con las metas fiscales que fueron establecidas en la ley de presupuesto y que permanecen inalteradas. Ese es el trabajo que, como creo que ya trascendió públicamente hoy, porque hay los trascendidos de prensa, ya el equipo económico está trabajando hace varias semanas con los incisos en esta línea. Hoy simplemente lo que se definió son los lineamientos políticos, que son estos que están establecidos aquí. ¿Vamos con el segundo audio de Odone o el primero, Rodrigo? Tercero. Odone aclaró que el proyecto anunciado para la reforma de la Biblioteca Nacional, que fue evaluado en $20 millones, no forma parte de la rendición de cuentas. Es un proyecto emblemático para el gobierno, en particular para el presidente de la República, con mucha prioridad por el trabajo que se está haciendo. No forma parte de la asignación presupuestal de la rendición de cuentas 2027, lo que no quiere decir que ese proyecto no se vaya a ejecutar, porque hay otros caminos complementarios que se pueden explorar. Pero en el marco de la rendición de cuentas no forma parte del debate. El Ministerio de Economía definió, sí, iba Patricia, adelante. No, tranqui. Bueno, el Ministerio de Economía definió los lineamientos para la elaboración del proyecto de rendición de cuentas. Por ese motivo envió un documento a todos los ministerios para que se basen en esos principios receptores a la hora de solicitar nuevas asignaciones. Toda propuesta, debe presentarse bajo el criterio de costo cero, dice el Ministerio, financiándose mediante reducción, eliminación o reformulación de otros gastos del propio inciso. Para esto, el Ministerio de Economía dice que en particular se considerará la pertinencia, los resultados y el impacto económico y social de los programas vigentes, la existencia de superposiciones o duplicaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados. Más allá de estas consideraciones, para el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, no se trata de una rendición de cuentas de gasto cero. Esta no es una rendición de gasto cero, es una rendición que lo que preserva es el compromiso con la programación financiera y fiscal que realizó el gobierno en el presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas absolutamente centrales para la ciudadanía y para el gobierno, como son infancia, situación de calle y seguridad. Y por supuesto la creación de empleo y las inversiones. Por lo tanto, es la conducción política del Poder Ejecutivo en un contexto determinado, en donde hay un conjunto de incertidumbres en el mundo que nos rodean, que todos conocemos, en donde hay una rendición de cuentas que prioriza las áreas que entendemos que son centrales para la ciudadanía del día de hoy. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, expresó preocupación por la decisión del gobierno de no aumentar los recursos para la educación. El dirigente Emiliano Mandasen
dijo en Canal 5 que a diferencia de lo que afirmó Arín, la rendición propone la expansión de un gasto cero. Que más allá de lo que dice Rodrigo Arín en el minuto 23 de la conferencia de prensa, que no es gasto cero, lo que le tiene que aclarar a la población que es expansión del gasto cero. Y lo que plantea es una redistribución a la interna del propio mensaje quinquenal que aprobaron. En materia educativa muy preocupados, porque el propio Codicen de la ANEP, en el mensaje que envió al Parlamento por el tema del presupuesto quinquenal, establecía una necesidad de gasto mucho mayor a la que otorgó el Poder Ejecutivo luego. Entonces creemos que está muy comprometido a lo largo del quinquenio. Primero, queda muy comprometido, más allá de que baja la expansión prevista del Producto Interno Bruto, no se va a llegar al 6+1. La Cámara de Senadores finalmente cambió la fecha de la interpelación al ministro Done, que estaba prevista en principio para el lunes 15 de junio, el día en que debutará Uruguay en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Finalmente la instancia será una semana después, lunes 22 de junio. Otros temas, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la URSEA, concluyó el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles. El relevamiento arrojó un incremento de 2,61% en la nafta premium, 2,52% en la nafta super, y mientras que en el gasoil sugirió una reducción del 5,21% tanto en el 10S como en el 50S. En tanto, en el supergas la referencia bajó 2,3%, según la información que divulgó Subrayado. El 46% de la población está en desacuerdo con la forma en la que actúa la oposición al gobierno, el 19% está de acuerdo, el 35% dijo que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 1% prefirió no opinar sobre el tema. Los datos fueron presentados anoche por la consultora Factum en BTV Noticias, tras una nueva encuesta sobre la evaluación del desempeño de la oposición según la percepción de los uruguayos. La delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande aprobó incorporar 2 asesores técnicos con sueldos mensuales de casi $9.000 cada uno, informa Búsqueda. Ambos recibirán una compensación correspondiente a la categoría más alta con un salario neto de 355.320 pesos por 6 horas de trabajo. 89 vehículos tácticos y ambulancias adquiridos por el Ejército Nacional siguen retenidos en aduanas y el gobierno descartó que su liberación se realice mediante un decreto de excepción, según informó El Observador. Son 84 vehículos todoterreno Agrale Marrúa y 5 ambulancias compradas a través de una licitación pública de febrero del año pasado por más de $9 millones a valores del año anterior. En la administración de la calle Pou, la información que tenemos, que se ha divulgado, es que no cumple con los mínimos de emisiones. Es un problema ambiental, sí. Ambiental. Un decreto que era del propio gobierno que compró estos mismos autos, ¿no? Exacto. Estos mismos vehículos. 89. Sí, 80 es increíble, ¿no? $9 millones. No sé, están ahí, no sé. Y además, la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas, solicitará la imputación por estafa de Pedro y Carlos Pérez, titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, según informa el portal El Observador. A finales de octubre de 2025, el directorio del Banco Central resolvió intervenir preventivamente la compañía de valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima, una corredora de bolsa con vínculos con la creación de la Bolsa de Valores de Montevideo, tras detectar graves incumplimientos. El Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno revocó por 3 votos contra 1 el fallo de la jueza Mercedes Reyes, quien dispuso el sobreseimiento del exdirector de la Republicana, Robert Iroa. En esta votación dividida, los ministros definieron condenarlo, tal como solicitaba la Fiscalía, por el delito de tráfico de armas a una pena de 10 meses de prisión, según surge de la sentencia a la que accedió el país. En 2007, el entonces jerarca integraba una comisión asesora del Ministerio del Interior encargada de recomendar la adquisición de armamento. En ese marco se recomendó la compra de 3 rifles para francotiradores, cuyo uso y adquisición estaban restringidos al Estado o coleccionistas. Aunque el Poder Ejecutivo autorizó la compra de 2 unidades, Iroa contactó al importador para adquirir un tercero, el cual pagó de su bolsillo, aunque la factura fue emitida a nombre del Ministerio. En otros temas, la Caja Militar suspendió el pago de pensiones a 4 exmilitares que estaban requeridos por causas de violación a los derechos humanos, tras la denuncia penal presentada por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad por irregularidades en el cobro. En total hay 10 prófugos a los que se les podría replicar
Esta cancelación confirmaron en Fiscalía El Observador, sin precisar quiénes son los 4 a los que se les suspendieron los pagos. La Intendencia de Montevideo designó a Pablo Abdala Riquero como nuevo director de TV Ciudad en reemplazo de José María Siganda, quien dejó el cargo por motivos de salud a menos de un año de su asunción. La decisión fue comunicada mediante una circular interna en la que se destacó la trayectoria audiovisual del nuevo responsable del canal. En su faceta como músico, Abdala fue uno de los miembros fundadores de No Te Va a Gustar, banda la que fue baterista desde que arrancaron en el 94 hasta 2006. La Fiscalía Departamental de Maldonado de primer turno imputó a un hombre como presunto autor de un homicidio de una mujer ocurrido el pasado 15 de mayo en San Carlos, Maldonado. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una heladera y con un disparo en el cráneo. Al ahora imputado se le impuso prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación sobre el crimen. Un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso del asesinato a tiros de un bebé el pasado 27 de abril en Colón. Santino, de 1 año y 7 meses, iba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven. Eran casi las 20 horas y ya estaban llegando a su casa cuando fueron atacados a balazos desde otro vehículo. Un tiroteo ocurrió ayer en las inmediaciones del barrio Cauceglia, en la zona oeste de Montevideo, próximo a Santín, Carlos Rossi y Rota 1. Fue cerca del Grupo Artillería 1 y de la Escuela 371 de primaria, que por suerte no tenía gente. Otra balacera se registró anoche en el cruce de las calles Roberto Ibáñez y Leandro Gómez, al lado de una plaza en la que había niños jugando en Piedras Blancas. Fuentes policiales indicaron al subrayado que una moto pasó y efectuó varios disparos, y en la escena se encontraron al menos 9 vainas. 2 ciudadanos argentinos están internados en CTI luego de protagonizar un siniestro de tránsito en las cercanías de Jun, Río Negro. El hecho ocurrió en el kilómetro 292 de la Ruta 3, cuando un camión semirremolque chocó con una camioneta que ingresó desde un camino vecinal y realizó un giro en U. Los 2 ocupantes de la camioneta, de nacionalidad argentina, sufrieron graves politraumatismos y fueron derivados a una mutualista de Paysandú, donde permanecen en CTI. La organización de formación dual Ánima celebró sus 10 años con la inauguración de una nueva sede de educación y prácticas laborales para jóvenes, que se llama Anima Campus, que es aquí, a la vuelta de Radio Carve, en Mercedes y Julio Herrera, donde estaba el Colegio de los Vascos. Hay una serie de cortes, desvíos y cambios en las rutas del transporte colectivo en el centro de Montevideo por la filmación de una serie de Netflix. Los cortes de tránsito comenzaron ayer a las 7 de la mañana en Florida y Mercedes, Colonia y Andes, 18 de Julio y Andes, Ciudadela y San José, y la circunvalación de la Plaza Independencia y Liniers. También hay desvíos en algunas líneas de ómnibus, tendrán cambios las que van hacia y desde Plaza España, hacia Plaza Independencia y hacia Ciudad Vieja por Ciudadela. Y además habrá varias paradas suspendidas en Plaza Independencia. Atención que esta situación se va a mantener hasta el domingo, cuando está previsto que finalice el rodaje. Y hay que tener especial cautela para los deliveries, ¿verdad? ¿Cuál sería el problema? Bueno, porque los pueden agarrar como actores de reparto. Bien, bueno. 7 de la mañana, 21 minutos en el deporte. Peñarol quedó eliminado de toda actividad internacional anoche al caer 1-0 ante Independiente de Santa Fe, en el campeón del siglo, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Independiente Santa Fe, porque es de Colombia. Perdón, Independiente de Santa Fe. Juventud empató 1-1 ante Cienciano en la altura de Cusco y bueno, lamentablemente quedó eliminado, más allá de que la peleó hasta el final, como decía Miguel. Es así, la AUF multó a Peñarol luego de que los jugadores salieran a la cancha con camisetas que apoyaban la causa de los desaparecidos y con una bandera también solidaria con Fernando Morena. Las camisetas las había recibido el plantel el día previo de manos de Elena Zaffaroni, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, quien además estuvo acompañada por Hinchada con Memoria, Los Aromos y la Barra Ámsterdam. Con ellas se sacaron la foto formados en las que estuvieron todos los convocados y no solo los titulares, como es habitual. Esto generó que desde la AUF se entendiera que fue un acto sin permiso otorgado y por estas 2 acciones multó a los Mirasoles con 45 unidades reajustables, unos 86.000 pesos. Y la comisión disciplinaria de la AUF también sancionó a Cerro con la quita de 1 punto en el torneo intermedio y un partido de local a puertas cerradas. Esto por los incidentes del pasado 10 de mayo en el Gran Parque Central entre hinchas de Cerro y personal de seguridad. En el básquetbol, Aguada está a un partido de pasar a la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol si le gana esta noche a Nacional en una nueva semifinal. 7 de la mañana, 22 minutos en el capítulo internacional. La Casa Blanca desmintió la existencia de un supuesto proyecto de acuerdo que buscaba poner fin a la guerra en Oriente Medio, el cual fue divulgado previamente por la televisión estatal iraní. Y así el petróleo sube, está nuevamente en el eje de los $96 el barril.
Israel anunció que mató a Mohamed Odeh, recientemente designado jefe del brazo armado de Hamas en Gaza, en un ataque aéreo en Ciudad de Gaza ocurrido en la noche pasada. El operativo se produce en medio de un alto al fuego vigente y forma parte de la ofensiva israelí contra la cúpula del movimiento terrorista tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la actual guerra en el enclave palestino. Y en Bolivia, Rodrigo Paz promulgó una norma que levanta las restricciones para una eventual intervención del ejército en el conflicto interno en medio de una escalada de protestas que lleva ya 22 días. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión social, desabastecimiento y denuncias por muertes vinculadas a la crisis. A ver, sí, la ley fue publicada en la Gaceta Oficial horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, que la debatió de forma virtual. La iniciativa ya había recibido el visto bueno del Senado durante el fin de semana.